Gloria al Señor. Vamos a buscar en Génesis capítulo 4, versículo 6. En la Reina Valera dice: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has enojado y por qué has decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Amado Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra que tú impartes en este día, Señor. Te pedimos, oh Señor Jesús, que tú hables conforme a todas nuestras necesidades, que seas tú, Señor, alimentándonos con esta palabra, Señor, y permitiendo, Señor Jesús, que haya cabida en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Miren, todo este pasaje habla se centra sobre todo en Caín y en Abel. Caín, como tal, cuando fue concebido por su madre y su padre, Adán y Eva dijo que cuando nació Caín, que era engendrado como un varón para el Señor. O sea, lo predestinó como una ofrenda, como como era como tal, o sea, como su primogénito, que de tal de él iba a descender la descendencia, valga la redundancia, de Adán, ¿sí? Entonces, era la simiente prometida, digámoslo así. Y de ser así, Eva, a la verdad, tuvo una gran desilusión, ¿verdad? Porque si vemos, al desarrollarse este capítulo, vemos que las cosas no resultaron tal y como hubieran sido, tal como debieron haber sido, sino que resultaron totalmente distintas. Y tuvo un desenlace bastante malo, tuvo un desenlace bastante triste, porque todos sabemos que Caín mató a su hermano por el rechazo de la ofrenda hacia Dios, y vemos que Abel era totalmente distinto, o sea, era todo lo opuesto. En ese entonces era todo lo opuesto a Caín, a su hermano. Abel, su nombre significa vanidad, y cuando Eva le puso ese nombre, absorbió tanto con el otro hijo que era como vanidad para ella, si me hago entender. O sea, era como le decimos ahora coloquialmente, era su preferido, su hijo preferido, digámoslo así, de alguna o de otra manera, porque se miraban actitudes preferentes hacia Abel, ¿verdad? Por lo que Abel era totalmente lo opuesto a Caín, era un chico con características muy distintas a su hermano. Y fíjense que cada hijo tenía un llamamiento distinto, ¿sí? Pero la voluntad de Dios para todos es que cada uno tenga alguna actividad para hacer, alguna ofrenda para Dios, ¿sí? Y esto es lo que los padres deben enseñarle a sus hijos. O sea, deben enseñarles a trabajar para Dios, deben enseñarles a dar lo mejor para Dios, darles la palabra como una herramienta y un llamamiento para Dios, ¿sí? Porque eso es lo principal en los padres en la crianza de sus hijos. O sea, que sus hijos se enfoquen principalmente a los caminos de Dios, ¿sí? Para que luego a un futuro no tenga un final
un final triste, un final desgarrador, un final que lo aleje del propósito de Dios, y finalmente que el Señor inclusive deje de mirarlo a usted con agrado, ¿sí? Y ya no reciba las ofrendas suyas como la recibe a otras personas, ¿sí me hago entender? O sea que uno debe enfocar a los hijos. Bueno, yo no soy madre, pero yo tengo la idea de que un padre siempre debe enfocar en sus hijos hacer lo correcto delante de Dios, ¿sí? Para que lo que se hace delante de Dios tenga validez delante de Él, ¿sí? Tenga un sentido de validez, tenga un sentido de vida, digámoslo así. Tenga algo significativo para el Señor. Ahora, si bien no se hace así, realmente después pueda que en algún futuro, pueda que sí, pueda que no, pero en su gran mayoría, cuando no se dirige a sus hijos, no se los encamina por el camino de la rectitud delante de los ojos de Dios, tarde que temprano esa persona se va a terminar desviando y va a terminar haciendo lo indebido delante de Dios, como lo que pasó luego con Caín. Sí, ustedes bien saben que el uno, Abel, presentó una ofrenda que, bien o mal, llegó en calidad de pecador y conforme pues a lo establecido de Dios, ¿sí? Por medio de su sacrificio expresaba humildad, expresaba gratitud, expresaba obediencia, cosa que era totalmente lo contrario a de su hermano Caín, que Caín demostró tener un corazón demasiado orgulloso e incrédulo frente a Dios, y por eso, por tal motivo, el Señor lo rechazó, lo terminó aborreciendo, digamos, esa ofrenda. Y esa fue la razón por la que Caín se enfureció tanto, se llenó de tanta ira en su corazón, que no pudo contener ese sentimiento, no lo pudo frenar, no lo pudo, digamos, dominar, y terminó haciendo lo que todos sabemos, que terminó asesinando a su hermano. ¿Y eso qué consecuencias le trajo a él? Obviamente que el Señor lo tachó, digamos, como que toda una vida iba a estar deambulando, que nunca iba a tener prosperidad, que nunca iba a tener, digamos, una vida plena, sino que iba a ser una vida totalmente desgraciada, digámoslo así. Esa fue la consecuencia principal que tuvo Caín. Ahora bien, después de esto, la descendencia de Caín fue totalmente una descendencia bastante pecaminosa, ¿sí? Todo giraba en torno a la carne, todo giraba en torno al mundo, a los placeres del mundo, a los deleites de la carne. Por eso después ya el Señor mandó a aniquilar toda la humanidad con un diluvio, ¿sí? Por causa de que, bueno, el mundo ya empezó a tender a llenarse, mejor dicho, de mucho pecado, de mucha contaminación, y empezó a tornarse un tanto ofensivo para el Señor, ¿sí? Pero bueno, entonces Abel ofrendó en fe, y Caín resultó llenándose de ira, porque la ofrenda de Abel era totalmente placentera para los ojos de Dios, era totalmente agradable ante los ojos de Dios, y además la terminó aceptando. Y miren que Caín se entregó a la ira maligna contra su hermano, albergó un espíritu maligno de descontento, de rebeldía contra Dios mismo, ¿sí? No solamente con su hermano, sino contra Dios, porque en un versículo vemos que luego Caín como que le reprocha a Dios, ¿no? Le dice, ¿por qué aceptaste la ofrenda de mi hermano y por qué no la mía? Entonces el Señor después de que sucedió tal cosa del asesinato con su hermano,
el Señor le dice, miren en el versículo 10, dice, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado desde la tierra. Serás tragado a la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas. Mire, o sea, el Señor fue tanta la ira que tuvo del acto que tuvo con su hermano, ¿sí? Porque esa no era la forma adecuada de actuar sobre ese rechazo, digámoslo así. O sea, si usted vamos a llevarlo a la parte de nuestra comunión con el Señor, o sea que el Señor dice que cuando nosotros hacemos lo correcto delante de Dios, todo lo que hacemos delante de Él va a ser aceptado, va a ser agradable ante sus ojos, ¿sí? Y lo contrario obviamente va a ser rechazado. Y uno, ante ese rechazo, ¿cómo debería actuar? ¿Cómo debería ser una actitud frente a esa exhortación que le hace Dios al hacer las cosas de mala manera, de una manera inadecuada? Usted no va a tomar una actitud de rebeldía, una actitud de orgullo, que muchas veces la tomamos, ¿verdad? Debemos, al contrario, o sea, tratar de corregir esos errores para poder hacer lo correcto delante del Señor, para que aquellas ofrendas, para que aquellas labores que hacemos ante los ojos de Dios sean aceptadas, ¿sí? Sean bien recibidas. Y obviamente hacer todas las cosas, como en la misma palabra lo dice, ¿no? Que hagamos todas las cosas como si fueran para Dios. Entonces, ¿cómo debemos hacer las cosas para el Señor? Nosotros generalmente las hacemos con fe, con obediencia, con agrado. Asimismo debemos hacer todas las cosas que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, que en nuestro trabajo, hacer las cosas de una manera que procuremos agradar a nuestras autoridades en la iglesia, hacer el servicio de alguna forma o de otra que procuremos agradar al Señor principalmente y luego obviamente a nuestras autoridades, pero hacerlas todas con fe, hacerlas todas con un corazón humilde, hacer todas con un corazón agradecido y sobre todo un corazón gozoso, ¿sí? Porque de nada sirve que usted tenga fe, de nada sirve que usted tenga obediencia, que tenga humildad, si todo lo que va a entregar delante de Dios lo hace con un corazón entristecido, con un corazón, como lo decía aquí en el versículo, con un corazón decaído, ¿verdad? De nada sirve eso. O sea, nosotros debemos procurar hacer todas las cosas con ese tipo de características para que el Señor pueda recibir nuestra ofrenda y pueda ser aceptada, ¿sí? Pueda ser bien recibida delante de los ojos de Dios. Miren que la misma palabra nos habla de realizar ofrendas agradables ante Él, ¿sí? O sea, esto de las ofrendas es bien importante entenderlo, porque si usted al momento de hacer las cosas, no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural, de poder hacer todas las cosas de una manera correcta. ¿Para qué? Para que todo a nuestro alrededor funcione de manera bien, para que todo a nuestro alrededor, como se dice, fluya, ¿sí? Si usted hace las cosas bien, empiezan a fluir sus cosas, empiezan a fluir las demás cosas, digamos. O sea, y empiezan a venir las cosas que usted anhelaba, que usted deseaba, que usted tanto había trabajado por aquello, empiezan a venir como añadidura, ¿sí? Cuando usted hace lo bueno delante de Dios, empiezan a venir todas las cosas por sí solas, sin necesidad de que usted haga ningún esfuerzo, sin necesidad de que usted haga mayor cosa, sino que empiezan a fluir, empiezan a llegar a su vida, ¿sí? Y usted empieza a ver, a notarlo, usted empieza a decir, ve, por esto que yo había trabajado tanto para el Señor, me llegó aquello que yo necesitaba, que yo anhelaba o que yo deseaba,
¿sí o no? Y empiezan a llegar cosas buenas, empiezan a llegar bendiciones, digámoslo así, y empieza, digamos así, a fluirle las cosas, la relación con el Señor de una manera más más íntima, y empieza a entrelazar mejor la relación con el Señor. ¿Cómo así? O sea, la relación con Dios empieza a notarse de una forma más más gustosa, ¿sí? Más agradable. Sí, ya no es la misma relación monótona, ya no es la misma relación común, ya no es la misma relación aburrida, sin gusto, sino que empieza a verse una relación más con más grosura, ¿sí? Con más calidad. Y empieza a notarse esas cosas. Miren que cuando uno ve en el servicio a gente que realmente hace las cosas bien delante de Dios, el servicio hasta sale bonito, ¿sí? Cuando en la alabanza, por ejemplo, la gente los siervos que están cantando, los siervos que están tocando, cuando hacen una ofrenda con todas las características que el Señor demanda, empieza a notarse un servicio agradable ante los ojos de las demás personas, cuanto más para el Señor, ¿sí? Si usted lo hace con un corazón agradecido, con un corazón humilde, eso se nota, porque sale bonito, sale agradable al oído, sale agradable al corazón, o sea, uno se goza, empieza a ministrar, empieza a notar esas características de un buen servicio. Y eso es cuando uno presenta esa ofrenda delante del Señor con humildad, con gozo, con obediencia y sobre todo pues con fe. Miren que en Apocalipsis 3:20 dicen: bien merecen parecer en sus pecados los que no van a la puerta a pedir el beneficio de esta ofrenda por el pecado. O sea, la aceptación de la ofrenda de Abel por parte de Dios no cambió el derecho de la primogenitura, ¿sí? Haciendo su ofrenda, digámoslo así. Pero sí dio un giro inesperado, digamos, ¿no? Porque ya Abel ya no logró cumplir con la descendencia de sus padres, sino que salió de Caín. Y vemos que después, obviamente, llegó Set, el hijo de Abraham, el hijo de Adán. Y después de él salió una serie de descendencias que sí fue la que la acepta delante de Dios, ¿verdad? Empezó a fluir la descendencia de Dios por medio de Set. Pero bueno, o sea, a lo que el Señor nos trae es que el pecado está a la puerta, ¿sí? Y como tal nosotros debemos rehuirle a ese tipo de cosas que nos están acechando, que nos están descaminando, que nos están alejando del propósito de Dios. Miren que aquí dice, en el versículo 7, dice: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte. Miren que el pecado es el mismo enemigo de nosotros. Nosotros tenemos distintas clases de enemigos, ¿verdad? Tenemos al enemigo que es la carne, al enemigo que es Satanás, al enemigo que es el mundo y obviamente al enemigo que es nuestro propio ego, nuestro propio egocentrismo, nuestra propia alma, digámoslo así, nuestra propia carne. Y nosotros debemos tener cuidado con esos enemigos que nos rodean diariamente. ¿Por qué? Porque lo más importante, saberlo discernir, saber de dónde viene ese pecado, saber qué es lo que me está acechando, qué es lo que me está controlando, qué es lo que me está llevando a hacer lo incorrecto delante de Dios, qué es lo que me está llevando
a pensar ciertas cosas que usted sabe que están mal delante de Dios. ¿Qué es lo que le está llevando a generar ese tipo de acciones que usted sabe que están mal delante de Dios? ¿Sí? Ese tipo de discernimiento lo debemos tener nosotros como siervos. ¿Por qué? Porque así usted va a saber cómo contrarrestarlos, cómo evitarlos, ¿sí? Cómo esquivarlos. El momento que usted analiza eso y detalla esas pequeñas cosas, esos pequeños pecados, digámoslo así, usted va a saber cómo combatirlos y va a hacerle frente a esas cosas. Ya no va a rehuirle o no va a caer en eso, sino que va a hacerle frente a esas situaciones. ¿Sí? ¿Cómo las va a hacer frente? Haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Sí? Presentando ofrendas aptas delante del Señor, agradables ante sus ojos. Y todo eso obviamente conlleva la serie de características que antes mencioné, que lleva fe, que lleva obediencia, que lleva humildad. Toda esa serie de cosas de esa serie de características deben tener el tipo de trabajo que uno le presenta al delante de Dios. Porque si no, si usted obviamente hace lo incorrecto, que es tener un corazón orgulloso, tener un corazón desagradecido, tener un corazón a lo mejor entristecido, tener un corazón lleno de odio, lleno de maldad, lleno de ira. Y ese tipo de sucesos van a hacer que usted, tarde que temprano, termine cayendo en el pecado. Termine usted dándole gusto a su carne, dándole gusto al enemigo, de poder hacer con usted lo que bien le parezca. Y terminan, como dice aquí, dominando y siendo su amo. ¿Sí? Entonces el pecado es eso, o sea, el pecado siempre va a estar tratando de incomodarnos, de dominarnos, siempre va a estar tratando de que nosotros seamos como un tipo de marionetas para el pecado, en que nosotros podamos hacer, en que el pecado, pueda hacer con nosotros lo que bien le parezca. Y es cuando nosotros terminamos patinando en la fe, terminando desviándonos del propósito de Dios y aún terminemos haciendo el trabajo de Dios de una manera totalmente incorrecta, ¿sí? De una manera totalmente desagradable delante de Dios, y que el Señor por ende termine rechazando todo aquello que le presentemos. Por eso a veces muchas de las oraciones, muchas de las peticiones no son escuchadas o no tienen respuesta. Es por eso, porque nosotros presentamos ofrendas o presentamos el trabajo delante de Dios o estamos haciendo lo incorrecto delante de Él. Sí, porque no solamente las ofrendas son el trabajo como tal para Dios, sino también la oración. Cuando usted le ora al Señor, usted está haciendo usted está presentándole un tipo de ofrendas al Señor. Y si usted esa oración la presenta, esa ofrenda, de una manera totalmente desviada, con un corazón totalmente orgulloso y todo lo demás, un corazón rebelde, el Señor va a terminar rechazando esa oración, mejor dicho, ni siquiera la va a escuchar. Por eso es que muchas veces no llegan las respuestas. ¿Por qué? Porque presentamos nuestras oraciones de una forma inadecuada. Y obviamente, entonces después llega el reproche al Señor. ¿Por qué no me contestaste? ¿Por qué no me diste aquello que yo necesitaba? ¿Por qué no me has bendecido? ¿Por qué no me ha llegado esto que tanto te he pedido? Y nos llenamos de mucha ira, nos llenamos de orgullo, y el orgullo y la ira hacen que actuemos de una manera inadecuada delante de Dios, que hagamos lo incorrecto delante de Dios. Y obviamente después de eso estaremos llenos del pecado, porque el orgullo es
una manera de tener pecado en nuestro ser, ¿verdad? Entonces el Señor lo que quiere enseñarnos es a que nosotros en lo posible tratemos de presentar todo lo que hacemos para Él, todo lo que trabajamos para Él de una manera correcta, de una manera adecuada, que podamos presentarle ofrendas aceptables delante de Dios. Y sobre todo que no nos dejemos dominar del pecado, que no nos dejemos dominar por aquellas cosas que nos inquietan, que muchas cosas, créanme que inquietan mucho el alma, que inquietan mucho nuestro espíritu, pero ahí está el dominio propio. Ahí el Señor nos está enseñando también a que debemos tener ese dominio propio para no dejarnos manejar por el pecado, para no dejarnos manejar por las cosas malas que nos rodean, ¿sí? Antes poderles hacer frente y poder batallar con eso para poderle presentar al Señor un trabajo pues de calidad, ¿sí? Un trabajo excelente y un trabajo pues obviamente agradable delante de Dios, ¿sí? Amén. Vamos ahora. Amado Dios, te doy gracias por esta palabra, Señor, que tú traes, oh Señor Jesús, a tu pueblo. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos, oh Señor Jesús, que tus enseñanzas no son en balde, Señor, que tú nos enseñas los mínimos detalles para poder hacer las cosas de una manera correcta, para poder estar delante de ti de una manera impecable, de una manera agradable, de una manera aceptada delante de ti, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a permanecer en tus caminos, oh Señor, a poder hacer lo correcto delante de ti. Ayúdanos, oh Señor Jesús, a que todo aquello que hagamos lo podamos hacer, Señor Jesús, con las características que tú demandas, oh Señor, a tu pueblo, que tú pides a tu pueblo. Fortalécenos, oh Señor, para poder seguirte trabajando, Señor, como a ti te gusta, como a ti te place, Señor. Permítenos, bendito Dios, seguirte agradando, Señor, con nuestros servicios, con nuestras ofrendas. Recibe, Señor Jesús, esta oración, Señor, que hoy te la presentamos como ofrenda de olor agradable delante de ti, Señor. Escucha nuestros ruegos, escucha, Señor Jesús, nuestras oraciones, nuestras súplicas, y en la medida, Señor, que tú lo permitas, puedan ser contestadas cada una de ellas, oh Señor. Oh sí, Señor Jesús, límpianos, bendito Dios, de todo pecado, de toda contaminación, Señor, de carne, de espíritu, Señor, que podamos haber estado llenos, oh Señor. Solo tú sabes y solo tú conoces nuestro corazón, Señor. Solo tú sabes, oh Señor Jesucristo, qué hay dentro de nuestro interior, Señor. Solo tú sabes, oh Señor, qué es lo que debemos cambiar, Señor. Pero hoy te pedimos perdón, Señor Jesús, por todo aquello que hayamos hecho mal delante de ti, Señor, que a ti no te haya agradado, Señor. Por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, Señor, aún, Señor Jesucristo, por dejarnos dominar, Señor Jesucristo, de la carne, por dejarnos dominar, Señor Jesús, de nuestro pecado, bendito Padre. Límpianos, lávanos, purifícanos, santifícanos, oh Señor. Y hoy, Señor, te presento delante de ti, Señor, a tu pueblo. Permite, Señor Jesús, que el resto de semana que queda, Señor, seas tú dirigiéndonos, seas tú, Señor, encaminándonos a hacer lo correcto, seas tú llenándonos, Señor Jesús, de sabiduría para poder obrar, Señor, de una manera acertada delante de ti, Señor. Te pedimos, oh Señor, que tú, con tu luz, resplandezcas, oh Señor Jesús, nuestros caminos, para no desviarnos de tu propósito, Señor.
Que tú nos dirijas con tu palabra, que tú nos dirijas con tu presencia, Señor. Te presento delante de ti, Señor Jesús, a tu pueblo, Señor, y permite que sea bendecida, Señor, el resto de semana que queda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.